Bienvenidas, bienvenidos conexionistas, una emisión más de nuestra edición de Cultura Política. Ya está con nosotros Edgar Rodríguez, como siempre, y como siempre en estos casos de cuando hablamos de política, también está con nosotros Alejandro en Villa Fisher. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien, Armando Edgar. Buenas tardes. Amigos de Conexionistas, amigas, ¿qué tal? Gusto en saludarlos de nuevo. Y bueno, un tema obligado, ¿verdad? No podíamos no hacer un comentario sobre los acontecimientos de la marcha, los ecos de la marcha. Ya Alejandro sacó una nota y nos habló claramente del miedo que parece ser que reflejó el gobierno mexicano o el ocupante de Palacio Nacional a este evento. Y más allá de volver a comentar lo ocurrido, Alejandro, ¿qué hace distinto a esta marcha? ¿Cuál es esta agenda que replantea? Porque a mí me parece que hay algunos huecos y que todavía es necesario entender muy bien este fenómeno porque creo que todavía la ciudadanía mexicana no puede poner sus barbas a remojar, me parece. Eh, a ver, yo lo primero que diría es que la marcha resultó, creo que mucho más exitosa de lo que sus convocantes y sus tripulantes y también el gobierno esperaba. Creo que fue una sorpresa agradable, tan exitosa que incluso opacó todo este manoseo que se dio de la propia iniciativa y todo este intento de tratar de aprovecharla políticamente, partidistamente, de parte de los panistas, de parte de los priistas, por supuesto, que se hicieron presentes, de parte de personajes como el empresario favorito de Edgar, Claudio X González, que también se hizo presente, y de varios de los que juegan en estas organizaciones aparentemente, pero solo aparentemente de la sociedad civil, y que en realidad responden a grupos de interés y a ciertas burbujas, que son a los que el presidente se refiere como, bueno, ahora se refiere ya a todos, a los que se refería como sus adversarios, los que han perdido privilegios, que en realidad no han perdido ningún privilegio, ya lo hemos discutido aquí, pero vamos, todos esos se hicieron presentes en la marcha. Bueno, la marcha resultó tan exitosa y tan ciudadana que opacó la presencia de los alitos, de los panistas, de los clauditos, de las sociedades civiles y de todos estos grupos. Eso me parece un primer apunte importante. Los ciudadanos no permitieron, y qué bueno, lo celebro, que los partidos ni siquiera tripularan la marcha eh, y que se apropiaran de ella. Hoy es un absurdo, sería un absurdo decir, como el presidente lo dice, pero bueno, lo dice por interés partidista, y es comprensible, no es que sea la verdad, que los convocantes fueron Elbester Gordillo, Vicente Fox, la esposa de Felipe Calderón, así le dijo Margarita Zavala, desafortunados los comentarios. Eh, a ver, perdón, esos no fueron los convocantes, ¿eh? Y la sociedad no fue a marchar ni al lado de Fox, que fue un presidente que en su momento ensució su proceso electoral, se metió indebida, ilegal e ilegítimamente en las elecciones. El IFE le llamó la atención, Luis Carlos Ugalde le llamó la atención de una manera sumamente tibia, pero le llamó la atención. Eh, la gente no fue a marchar con Fox ni con el Bester, ni con Alito, ni con Marco Cortés, ni siquiera fue a marchar para defender a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. La gente fue a marchar para defender, y así lo dijeron y lo manifestaron. Eso me parece interesante, refrescante. Fue a defender la estructura de organización electoral que hoy existe. Diría, ni siquiera el INE como institución, sino toda la organización electoral, que es perfectible, aquí lo hemos discutido, pero Ujú. una, no es mala, es de las mejorcitas del mundo, de las más reconocidas, es ciudadana. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, yo nunca he tenido la fortuna de ser funcionario de casilla, me encantaría, me habría gustado mucho, pero en la elección intermedia pasada, a mi hija menor
cumpliendo 18 años, le tocó ser funcionaria de casilla. Qué Ajá. buena experiencia, ¿eh? Qué buena experiencia. Y bueno, pues ella, como miles, cientos de miles, millones de ciudadanos, les ha tocado aventar su día completo ahí, contar los votos, reportar, pegar las sábanas afuera de la casilla. Esa es una organización electoral ciudadana que México Sí, construyó. Eso es lo que la gente salió a defender, ¿eh? No el, sí, no sí, el sí. sueldote de Lorenzo Córdoba, no el sueldote de Murayama, ni siquiera la estructura del INE como tal. Yo creo que la gente salió a defender la estructura organizativa. E insisto, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que los políticos oportunistas de la oposición, tan oportunistas como los políticos oportunistas del gobierno, se hicieron presentes, pero no se pudieron apoderar de nada. Eso me parece que es lo más rescatable de la marcha. Hay otros saldos, si quieren ahorita platicamos, hay otros saldos pues que a lo mejor no son tan rescatables, pero sí son muy morbosos y muy interesantes en términos de análisis político. Por supuesto. Oye, a ver, Oye, vamos a aclarar cosas, porque hay como siempre estas dudas y sobre todo muchos mexicanos que viven acá que me preguntaban, oye, ¿quién estuvo detrás? Si esto fue legítimamente ciudadano, vamos a aclarar cosas. Uno, aquí no hubo una mano negra, ¿no? En principio. Pues hubo muchas manos, algunas blancas, algunas negras, otras morenas, y yo te diría básicamente ciudadanas. A Perfecto. ver, no nos engañemos, por supuesto que los políticos de la oposición trataron de montarse y de manipular. Y trataron de, ahí eh, estaban el ahí. presidente Fox convocando, vamos panistas a la marcha. A ver, él ni es panista. Fue un presidente que en términos electorales no se portó como demócrata. Yo creo, y en su momento lo comenté, que esas opiniones le hacían mal a la marcha, que la intervención de los partidos le hacía mal a la marcha. Sí, 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 me acuerdo. Entonces, claro que hubo intentos de meter mano, pero ni Fox tiene capacidad de convocatoria, ni el Bester tampoco. No fue una No, marcha de acarreados, fue una marcha de ciudadanos enojados, decía. sí. Y creo que enojados, a ver, me adelanto un poco, enojados porque el presidente los hizo enojar, porque el presidente le dedicó 2, 3 semanas a todos los días lanzar una retahíla de insultos, de ofensas, de agresiones a quienes fueran a marchar. Creo que los insultos presidenciales se convirtieron, y obviamente el estar hablando del tema, se convirtieron en la gasolina y en el Claro. mejor marketing de la marcha. Se repite el escenario que vivimos en el 2004 cuando se dedicó a denostar a los que querían marchar por la seguridad. A ver, yo creo que no se repite Ujú. por una razón muy específica y muy concreta. Quien piense, yo calculo el número, según lo que he leído y he visto, eh, entre 650 y 800 mil personas, que no es nada despreciable. Pero eso es en la Ciudad de México. Quien piense que esta fue una manifestación de la Ciudad de México está muy equivocado. Esto desbordó a Ah, la ok. Ciudad de México. Tenemos reportes de más de 50 ciudades en el país donde Sí, sí, hubo sí. marchas simultáneas. Evidentemente ninguna tan grande como la Ciudad de México, porque no hay una concentración urbana ni una conurbación tan grande como la de la Ciudad de México. Pues Ni tan aquí marchó politizada, ¿no? gente de la Ciudad de México y de toda la zona conurbada, ¿sí? Eh, pero, bueno, Acapulco, Cancún, Morelia, muchas entidades federativas, Puebla, por supuesto, Querétaro, Claro. Panita, Ahora, entidades yo lo que federativas me refería gobernadas un por tanto, Morena también tuvieron marchas no despreciables, ¿eh? Bueno, a sí, ver, sí, sí. Edgar, tú conoces a mucha gente en Monterrey y yo me imagino que tendrás reportes de lo que pasó. No es nada M- despreciable. No, más que equipararlo con eso en el sentido de la ciudad, yo me refería un poco más hacia el tema de fue tanto el insulto, fue tanta la provocación
que causó que la gente saliera con más razón a manifestarse. Y la segunda, esa gente que salió, pues sigue ofendida, o sea, a pesar de haber marchado, sigue ofendida por los insultos, sigue ofendida por todo lo que se dijo a lo largo y lo que se ha dicho lunes y Lo que se va a martes, decir, lo que se sigue diciendo, lo que se va a decir. lo que se sigue Mira, en diciendo. ese O sentido, sea, no está repitiendo ese escenario de pelearse no, con una parte del electorado. eso sí, pero a ver, no sé si la podemos equiparar a la de 2004. Ujú. Aquella fue una manifestación contra la inseguridad Violencia, sí. que se desbordó en un momento determinado en la Ciudad de México. Y había en el resto del país, pero se convirtió en un foco rojo en la Ciudad de México en ese año, en el año previo, y fue una manifestación contra un tema muy tangible y muy concreto. A ver, otra cosa que yo celebraría, eh, Ajá. y bueno, a lo mejor le pregunto a Edgar si lo podemos ligar con lo que pasó en Estados Unidos. No vamos a hablar de eso en este momento, según me dijeron, pero a ver, yo escuché a la comentocracia, concretamente a la comentocracia que trabaja en Televisa, en este programa de tercer grado, que por supuesto veo, hablar de que se estaban metiendo en el terreno de López Obrador previo a la marcha, que iba a ser difícil que les fuera bien a los manifestantes, a los convocantes. ¿Por qué? Y decían que el maestro de las manifestaciones, el ajedrecista por naturaleza y por historia, en manejar la calle es López Obrador. Oh, sorpresa, ¿eh? Hey. Les fue mucho mejor en el terreno de López Obrador de lo que todos esperábamos. Y uno de los argumentos que me llamaba la atención de la gente de esta mesa, eh, en la que uno escucha discusiones interesantes, fue, a ver, marchar por la democracia es algo demasiado abstracto. No es algo tan concreto como 2004, marchar contra la inseguridad. Va a ser difícil que la gente compre el argumento. A ver, la gente compró, entendió el argumento, lo razonó y sin dejarse manipular por los partidos, salió a marchar. Salió. Eso quiere decir que la sociedad no es tan tonta, ¿eh? Y yo aquí lo ligaría, y no me quiero clavar en un tema que no es, pero aquí discutimos muchas veces si el tema del aborto como cancelación de libertades iba a ser o no iba a ser clave en la elección de Estados Unidos. Parecía que no, que la economía y la inflación iban a tener más peso, y nos llevamos una sorpresa, creo que agradable, de la sociedad americana, ¿eh? O sea, Hey. el tema del aborto acabó siendo muy importante. Edgar nos lo había anticipado. Eh, Ajá. Creo que esas son sorpresas agradables porque nos hablan de un electorado, no digo que sea maduro, pero que sí está haciendo un esfuerzo por razonar, al menos por ahora. No quiere decir que las cosas estén consolidadas, pero creo que así como normalmente pues nos toca describir escenarios negativos, escenarios apocalípticos a veces, creo que en esta ocasión sí tendríamos que decir, qué interesante que la gente saliera en México a defender su estructura electoral y su incipiente democracia, igual de interesante que la gente saliera en Estados Unidos a votar por defender un derecho ganado, una libertad personal que se puso en riesgo. Fíjate que yo difiero un poco. Eh, ¿En qué coincido? Por supuesto que yo veo y recibo con entusiasmo lo que vi, porque creo que esto es una muestra de que, como ya lo dijiste, hay una capacidad de reflexión. Todavía no sabemos de qué tamaño, pero la hay, y además de movilización, se llevar a la acción, y además fue para todos los movimientos y colectivos una marcha que se supo manejar, ¿no? En esos términos de eliminar cualquier crítica de que si pintamos bardas de... Yo creo que en ese sentido fue algo además protocolariamente como que muy quirúrgico y muy exitoso en esa parte, el no permitir que los propios elementos o que la marcha se desbordara para que hubiera narrativas en contra. Eso me parece un acierto.
pero yo a esta distancia tengo otra lectura. A mí me parece que hubo una marcha y con apellido, ¿no? Utilizando aquella frase, la democracia con apellido. Y aquí el apellido era una marcha así, a favor de no me toquen el INE, a favor de queremos estas estructuras, pero en contra del presidente mexicano. O sea, yo veo muy complicado que, o me cuesta mucho trabajo pensar, sobre todo cuando doy seguimiento a las celebraciones y a las felicitaciones, con una especie de revancha, ¿no? De que se personaliza y así como una especie de tómala, ¿no? De ahora sí, aquí está tu medicina, de ya llegamos con ese ingrediente, ¿no? De atacar al presidente y otra vez los memes. Entonces, estas reacciones, esta interpretación, a mí lo que me dice es eso. Y luego, bueno, pues veo uno de los comentarios y entonces yo creo que, si bien es cierto que, que hay una conciencia ahí, no estoy tan seguro, ¿no? De que haya sido un ingrediente solamente ese el motor. A mí me parece que de manera muy presente está este asunto de hagamos algo en contra de este presidente. Yo creo que ese es un componente que está y haciendo el paralelo con lo que tú dices en el caso norteamericano, es claro que la gente y sobre todo ese votante indeciso, ya lo hablaremos con detalle después, no votó a favor de aquellos candidatos que se montaron en la retórica del presidente Trump. Eso generó hartazgo y me parece que esa es una señal importante, tanto para la oposición mexicana como para el gobierno mexicano, porque acá la gente ya se cansó de escuchar estas cantaletas que finalmente no terminan en nada. Entonces yo creo que eso lo dejo aparte. Ahora, Ok. eh, ¿qué fue lo que vi? Y desafortunadamente no tuve la oportunidad de estar presente, pero todas las imágenes que me circularon, cuando hablábamos de ciudadanía, yo vi una ciudadanía muy clase mediera, eh, eh, representando pues a todos estos ataques a los que se ha hecho merecedora, porque no vi tampoco, ¿no? Y esto no es culpa de la naturaleza en la marcha, sino es posible que de las imágenes que circularon, yo no vi componentes de otro tipo de clase social, ¿no? Preferentemente vi una clase media muy organizada y muy pujante, y eso me dice que claramente ahí hay un grupo inconforme, ¿no? Que se manifiesta. Entonces, y este asunto de defender la democracia, no sé si se defendía la democracia o si se estaba en contra de algo. Y ahí mi pregunta, Alejandro, porque yo creo que todavía los siguientes pasos es construir ese México que se quiere. Y yo soy de los y coincido con varios analistas que han dicho muy bien, está perfecto que se haya marchado, qué bueno que se haya enseñado músculo, pero ahora necesitamos construir lo que queremos de país. Y ahí me parece que todavía yo, por lo pronto, no vi nada en esta marcha. A ver, por supuesto que fue una marcha clase mediera, sí, sin duda. Y también, por supuesto, fue una marcha impulsada, y a eso me refería yo cuando dije, a ver, los insultos del presidente se convirtió en la gasolina de la marcha y en la gran convocatoria de la marcha. Sí, fue una marcha contra el presidente, contra la reforma del presidente, contra el proyecto del presidente, por supuesto. Eso es indiscutible. Eh, pero también eso es consecuencia de esta estrategia y lógica de la polarización en la que está montada la política hoy en México y en varios países, ¿no? Sí, Estados sí, sí, Unidos sí. es uno de ellos. Eh, Era inevitable que ocurriera esto. Eh, Creo que el presidente va a encarecer la apuesta y va a tratar de polarizar todavía más. Eh, Coincido contigo, me parece que aquí la clave está en para dónde se mueven los indecisos. Eh, no sé para dónde se vayan a mover. Es cierto, sobre todo en la Ciudad de México fue una marcha de la clase media. Pero bueno, pues es la ciudad más clase media del país. Además, No, Eh, y no está mal, es decir, no, 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 no. A ver, por supuesto que no está mal, ¿no? Eh, yo creo que finalmente todos los estratos sociales tendrían que participar y definirse en estos proyectos
Claro. Pero eso nunca ocurre, ¿sí? Y normalmente la clase media no se manifiesta, no sale a la calle, no toma la calle, no es su estilo. Yo no creo que se haya ganado todavía nada. Es una señal refrescante, me parece. Es una señal de que existe una capacidad de entender la importancia de lo que está pasando. No quiere decir que este arroz ya se coció, como dicen algunos. Coincido, a ver, la cultura del meme la vamos a tener que erradicar de otra manera, Sí, sí, o sí. vamos a tener que Oye, aprender a vivir con ella. Pero a ver, yo te rápidamente para pregunto, terminar ya. es que hay un saldo más Ajá. que creo que es muy importante. Al día de Sí, hoy, y esa es mi proyección, perdón, pero Morena y Claudia Sheinbaum tienen perdida la Ciudad de México. ok. Después de lo que, al día de hoy, me parece que, como le decía hoy por la mañana un compañero profesor de la facultad, dice, a ver, con Iztapalapa y Gustavo Madero no les alcanza. no, Y Claudia creo que cometió un error grave. Haberse metido al pleito cuando ella es precandidata presidencial, haberse metido al pleito, haber descalificado, haber hecho suyo el discurso del presidente y haber jugado con este tema de la contingencia ambiental, orientada claramente a desalentar a la clase media, que si no tiene carro no va a ir a la marcha. Pues no tuvo carro y sí fue a la marcha. exactamente. Yo me quedo con varias cosas. Primero, con la reacción pusilánime, corta, infantil, de todos los círculos cercanos del presidente López Obrador a la hora de interpretar esto. Desde Sí. el conteo hasta los argumentos y los pretextos. Me parece que mostraron su tamaño en una respuesta y una lectura francamente ridícula. ¿No? No veo uno que haya puesto en la mesa algún comentario interesante como para interpretar lo que ocurrió, sino más bien fue una defensa absurda. Segunda cosa con la El que me círculo quedo, cercano, ninguno. De ninguno, Morena, quizá Ricardo Monreal más o menos, pero no es del círculo pero no es cercano. del círculo cercano. Ah, Segundo, eh, que quizás en términos, digamos, en corto, en el pasillo, el presidente puede tener una habilidad muy importante, pero su conversación pública, su narrativa pública ya mostró un nivel de desgaste importante, sobre todo porque es incapaz de hacer otra cosa. El presidente es terriblemente predecible y dentro de esta, digamos, conducta que se repite, es el pleito, es el encono y deberían los estrategas, en mi opinión, cercanos a él, si es que los hay, si es que los permite, observar claramente no lo que está pasando en términos de los políticos norteamericanos, sino la reacción de la ciudadanía norteamericana que ya se hartó de este tipo de valentonadas. No con esto quiero decir que no existan los grupos de leales, que no existan estos grupos de soporte importantes, radicales, siempre los va a haber. Pero aquí la señal fue, nos estamos hartando. Y el presidente mexicano, por lo que veo, es incapaz, ¿no? Sí. De cambiar su retórica y ajustarla. Como tú bien ya lo dijiste, va a redoblar la apuesta porque no sabe hacer otra cosa. exacto, No exacto. sabe hacer Incapaz de otra dar por cosa. recibido el Así es. mensaje, Y el ¿no? último punto es que para mí ahora el problema lo tienen los partidos políticos. Porque los Sí, partidos sí, sí, políticos sí. ante esta movilización, yo creo que también se mostró esa capacidad de cómo canalizar, digamos, todo este movimiento que hay y aprovechar esta fuerza sin, ahora vamos a lo que, aquello en lo que has insistido, Alejandro, sin desciudadanizar este proceso. Y es un reto no fácil, porque la No, tentación está. Y lo que pasa es que los liderazgos hoy de estos partidos chiquitos, ¿no? De los alitos, de los marquitos, los liderazgos de los Exacto. partidos grandes son muy chiquitos. son muy chiquitos, esto les quedó grande. Esto les quedó Sí. profundamente grande y me parece que hoy yo no estoy seguro de que tengan solución de nada. Y bueno, yo creo que ojalá y la sociedad mexicana entienda que apenas este es el principio de lo que se puede hacer, Que porque no me ha ganado parece, nada. y no ha ganado nada. Así es. Mira, yo termino Exactamente. nada más con una cosa rapidísima, si Armando me da permiso.
Adelante, por favor. Querían un candidato presidencial de la sociedad. Pues fue el orador, ¿eh? Se llama Sí, José Walter. así es. Ahí está. Nada más con Pues esta muchas línea. gracias. Así es. Nos Aquí faltaba un destapando. personaje, ahí hay uno, ¿eh? Muy bien, Tiene Alejandro, 70 magnífico. años, tiene 70 años, pero tiene reconocimiento, respetabilidad, surgió de la izquierda, es un demócrata. No digo que sea Exacto. un santo, por supuesto que no. No digo que no tenga agenda y que no represente. A ver, Intereses. todos representan intereses, nada más hay que ver cuáles intereses y en qué, de qué manera se pueden equilibrar cosas. Pero ahí hay un Claro, jugador que no había aparecido como jugador en el escenario, era un analista. De acuerdo. pues ahí está. Perfecto, Alejandro. Si tienen oportunidad, lean el texto de Alejandro en Vila. Está en conexionistas.com.mx, donde pues habla más a fondo sobre lo que fue la marcha. A nosotros no nos queda más que despedirnos. Alejandro, muchas gracias. Armando Edgar, muchísimas gracias a los amigos. Gracias a Tu Twitter, ustedes. por favor. En Vila Fisher. Edgar, muchas gracias. Gracias, Armando Alejandro. Gracias, amigos. Pues nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook. En YouTube somos Conexionistas México y nos encuentran en Spotify como Conexionistas. La música es de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ella la encuentran en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.